Estos truquitos créeme que te van a cambiar la... Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar a estudiar en el libro de Filimón, pero déjenme empezar, tengo que hacer unos cuantos ajustes aquí primero. ¿De por qué? Pero bueno, y ahora me lo quiere dar. Sí, ya me lo dio. Ah, qué bien, 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 qué bien. Ok, vamos a comenzar a estudiar el libro de Filimón. El libro de Filimón, que nada más que es un solo capítulo. Entonces, vamos a ver lo que Pablo nos va a decir acerca de Filimón. Esto es acerca de una amistad y una hermandad en Cristo Jesús. Sí. La redención en el amor. Esta es una carta de transformación, una carta de transformación. El título, el título proviene de aquel quien se dirige. Nada se sabe, nada se sabe de Filimón, excepto lo que se encuentra en esta carta. Tenía una iglesia en su casa y parece ser un líder respetado de la iglesia en ese lugar allí. La carta que hizo la carta era conocida en la literatura primitiva. El que hizo la carta esta fue Pablo. Se menciona la tiene, su mención la tiene en algunas tres veces el escritor se llama a sí mismo como Pablo, en el versículo 1, en el versículo 9, en el versículo 19. Y el estilo es característicamente a como Pablo siempre ha escrito sus libros o sus cartas. Además, existe una estrecha relación entre los colosenses, Filimón. Dado que los Colosenses está escrito por Pablo, parece que Filimón también lo está. La fecha, la fecha de esta carta fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo, probablemente alrededor del año 60 después de Cristo. El libro, el libro probablemente fue escrito y entregado junto con Colosenses. El contexto histórico. Onésimo
Era un esclavo de Filemón, un rico propietario de esclavos que se había convertido bajo el ministerio de quién, bajo el ministerio de Pablo. Tal vez, sufriendo por su baja condición, un enésimo huyó de su amo, robándole algunas cosas valiosas, que solo podemos ver en el versículo 18, dirigiéndose a Roma. Conoció al apóstol Pablo y Pablo lo llevó a aceptar a Cristo, en el versículo 10. Inmediatamente, Onésimo comenzó a ministrar a Pablo en lugar de retenerlo allí. Sin embargo, el apóstol sintió que era necesario que regresara a Filimón, enfrentando un posible maltrato por parte de su amo. Pablo escribe una breve carta rogándole a Filimón que recibiera a un enésimo como si estuviera recibiendo al apóstol mismo. También le pidió a Filimón que le imputara la cuenta de Onésimo a Pablo. Si pues me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y sin algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Estas palabras presentan una hermosa imagen de la computación divina. Pablo envía la carta junto a la carta de los colosenses por medio de Kiko, quien la entrega a la iglesia. Onésimo entonces regresa a Tiquico. El propósito, el propósito, el propósito. El objetivo principal de Pablo en esta carta es rogar a Filimón que reciba adecuadamente a Onésimo. Este propósito se declara claramente cuando Pablo escribe, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, Pablo ya es anciano, Pablo ya es anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso lo podemos ver del versículo 8 al 10. La carta de Pablo a Filemón es un poderoso ejemplo de amor, la reconciliación y la transformación que ocurre a través de quién, a través de Cristo. Pablo intercede a favor de Onésimo, un esclavo fugitivo, llamando a Filemón a recibirlo no solo como un esclavo restaurado, sino como un hermano en Cristo. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de las relaciones sociales y culturales de nuestro tiempo y nos invita a actuar con amor y perdón hacia aquellos que nos han herido. Nos muestra, también nos muestra la importancia de la restauración y la reconciliación en nuestras comunidades y entre nosotros como iglesia. Esta clase enseña sobre la profundidad del amor cristiano que busca la restauración y la reconciliación, siendo un reflejo de amor de Cristo hacia nosotros, mostrándonos que nuestras interacciones deben estar marcadas por la gracia y el perdón. Cristo es el verdadero mediador que nos reconcilia con el Padre. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Cristo intercede por nosotros, ofreciendo transformación y restauración a todos los que creen en Él. Saludo. El saludo de Pablo lo vamos a ver aquí del versículo 1 al 3, el saludo de Pablo. Mira, como dice Pablo, misionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filimón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y a Arquipo,
nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El saludo, el saludo de Pablo aquí de los versículos del 1 al 3 lo identifica como prisionero, lo identifica como prisionero, un tema que repite en los versículos 7, en el 13, en el 22 y en el 23. Tal vez él quiere recordarle a Filimón el precio que él mismo estaba pagando, sugiriendo que cualquier cosa que Filimón pudiera hacer por Onimiso sería significante en comparación a él. Por supuesto, Pablo era prisionero de Cristo, no de Roma, y no se avergonzaba de sus cadenas. Pablo logró más de su prisión romana de lo que nosotros logramos como ciudadanos libres. Apia es llamada amada o literalmente la hermana. Ella era con toda seguridad la esposa de Filimón y la madre de Arquipo. Dígale a Arquipo, cuida del ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Sin duda, ella estaría preocupada por Onésimo y estaría desempeñando un papel importante en el ministerio de la iglesia en su casa. La presión de Pablo por Filimón lo podemos ver desde el versículo 4 al versículo 7. La presión de Pablo por Filimón. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, hacia todos los santos. Luego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues ha llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Un hombre guiado por el Espíritu, ciertamente será amable y discreto. Y Pablo ilustra esta actitud en su enfoque del problema del esclavo fugitivo. En lugar de abogar inmediatamente por la vida del hombre, Pablo primero expresó sinceramente la apreciación por su amigo Filimón. Esto no era adulancia, esto no era adulancia vacía, era sincera apreciación cristiana, el amor de Dios derramado en el corazón de Pablo. Filimón suena como el tipo de hombre que cualquiera de que nosotros quería tener como amigo. Era un hombre de amor y fe. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que no aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Después de todo, el amor por los hermanos es la mejor evidencia de fe en Cristo. Mira como dice lo podemos ver en el versículo 5, el doble alcance de la vida de Filimón, hacia arriba a Cristo y hacia afuera a los demás. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Se lo voy a volver a repetir. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Filimón no se guardó su fe para sí mismo. Él no se guardó su fe para sí mismo. La compartió, la comunicó con otros. Pablo había estado orando por Filimón. Pablo hasta había estado orando por Filimón. ¿Para qué? Para que se fue
para que su fe pudiera ponerse a trabajar, para que sea eficaz y ser una bendición. ¿Para qué? Para los demás. El versículo 7 indica que Filimón era un cristiano refrescante y el tipo de hombre que otros apreciaban. Filimón estaba junto de enfrentar una serie de pruebas de su fe y amor al enterarse de la conversión de su esclavo Onésimo. El llamamiento de Pablo por Onésimo. Lo podemos ver aquí desde el versículo 8 al versículo 17. Estamos en el libro de Filimón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, fíjate lo que está diciendo Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy yo, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien a quien he entrado en mis prisiones y en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Pablo, Pablo podría haber usado su autoridad apostólica, él podría haber usado su autoridad apostólica. ¿Y qué hizo? Ordenó a Filimón que perdonara, recibiera a Onésimo, pero esto no había sido correcto, no hubiera sido correcto. Por un lado, no ayudaría a Filimón a crecer en gracia ni a obtener una verdadera bendición de la experiencia. La ley es una motivación mucho más débil que el amor. Y Pablo quería que Filimón ampliara su comprensión espiritual. Esta es la razón por la que Pablo usa la palabra rogar en el versículo 9. El llamamiento de Pablo se basa en varios factores. Por un lado, apela el amor cristiano de Filimón, un amor que ya había elogiado en versículo 5. Luego, Pablo llama al esclavo desobediente a su propio hijo en la fe, recordándole a Filimón que Onésimo era ahora un hermano en Cristo, recordándoselo. El juego de palabras en el versículo 11 se basa en el significado del nombre de Onésimo. El significado del nombre Onésimo significa útil, útil o provechoso. En otras palabras, Onésimo ya había demostrado su aprovecho para el servicio cristiano de Pablo en Roma. Ahora era el esclavo de Jesucristo. Pablo habría mantenido a Onésimo como uno de sus propios colaboradores, pero no quería hacer nada sin el conocimiento y consentimiento de su amigo Filimón. La doctrina
de la identificación del creyente con Cristo se retrata hermosamente aquí. Aquí podemos ver el retrato, la identificación de un creyente. Mire lo que él le dice, recíbele, recíbele, esto es a mi propio corazón. Pues la súplica de Pablo, eso fue la súplica de Pablo. Unésimo era tan parte de Pablo que a Pablo le dolía incluso enviarlo de vuelta a casa. En el versículo 17 es lo que Jesucristo dice de todo verdadero creyente. Recíbele como a mí mismo. Somos aceptados en el amado. Para alabanza de la gloria de su, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Unésimo no regresaba a casa siendo la misma persona de antes. Tenía una reposición completamente nueva ante su amo. Ahora era un hermano amado, identificado con Pablo y por lo tanto aceptado por Pablo. Esto es lo que la Biblia quiere decir con justificación. Estamos en Cristo y por lo tanto aceptados ante Dios. La garantía, aquí vamos a ver la garantía de Pablo, la garantía de Pablo, lo podemos ver aquí del 18, versículo 18 al 25. Así te ha perjudicado, y si te ha perjudicado, y si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo, págamelo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mis propias manos. Yo lo pagaré, por no decirte que aunque aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recree mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de Cristo en prisión, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pero, ¿qué pasa con la ley romana? ¿Qué pasa con el dinero con Onésimo tomó? ¿Cómo podría Filimón perdonar si no había ver, si no iba a haber restitución? ¿Cómo? Este tipo de perdón solo se convertiría en cómplice de un criminal. Yo pagaré, promete el anciano apóstol, pon eso en mi cuenta. Eso es lo que promete Pablo. Yo pagaré, promete al anciano pastor. Eso es lo que promete Pablo. Yo pagaré por lo que él hizo. De nuevo, esta es una imagen conmovedora del Calvario. Esto es una imagen conmovedora del Calvario. Cristo nos encontró como esclavos fugitivos, infractores de la ley, rebeldes, pero Él nos perdonó y nos identificó con Él mismo. Así mismo está haciendo Pablo. ¿Con quién? Con el esclavo. Así mismo está haciendo Pablo. Él fue a la cruz y pagó la deuda por nosotros. Esta es la doctrina de la imputación. De imputar significa poner en cuenta de uno. Nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo y su justicia fue puesta en nuestra cuenta cuando creímos en Él. Qué maravillosa gracia. Se lo voy a volver a repetir. Se lo voy a repetir porque esto fue una maravillosa gracia. Y es, nuestros pecados, nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo y su justicia fue puesta en nuestra cuenta cuando creímos en Él.
cuán, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no ocupa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué diremos? Entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El cristiano, el cristiano debe tener en cuenta la distinción entre aceptado en Cristo y aceptable a Cristo. Aquel que ha confiado en Cristo para la salvación es aceptado para siempre en Cristo y nunca puede ser rechazado por el Padre. Cada vez que los creyentes pecan, son aceptados, pero sus acciones no son aceptables. Es necesario confesar ese pecado y recibir la limpieza de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Debido, debido a que somos aceptados en Él, tenemos la filiación a medida que vimos vida aceptable para Él. Tenemos compañerismo. El versículo 19 ilustra la forma común de un pagaré en los días de Pablo. Pablo en realidad estaba asumiendo la deuda de Onésimo sobre sí mismo. Pablo concluyó con sus saludos personales a Filimón y a su casa, recordando a sus amigos las muchas obligaciones que tenían con él. De hecho, debían su misma salvación a Pablo. El apóstol estaba seguro de que Filimón iría la milla extra y haría aún más de lo que había pedido. Es conmovedor leer la petición de Pablo que ora por él y de que le diera un lugar donde quedarse cuando fuera liberado de la prisión. Qué maravilloso es tener amigos cristianos que se preocupan por las necesidades físicas y espirituales de los demás. Esta breve carta no tiene precio sobre, por lo que revela sobre el corazón de Pablo. También ilustra lo que Cristo ha hecho por el creyente. Las dos frases que resumen la carta son recibirle, recibirle como a mí mismo. Nuestra identificación con Cristo y ponlo a mi cuenta, que es la imputación de nuestros pecados puestos sobre Cristo. La redención y el amor en Cristo nos llaman a restaurar nuestras relaciones y a vivir en gracia y perdón, reflejando el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Se lo voy a volver a repetir. La redención y el amor en Cristo nos llaman a restaurar nuestras relaciones, a vivir en gracia y perdón, reflejando el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Qué cosa más linda, qué cosa más linda podemos ver aquí en esta carta que escribió el hermano Pablo a Filemón, pidiéndole a él
que tratara a su esclavo fugitivo de la misma manera que lo trata a él, de la misma manera que él quiere a Pablo. Pablo estaba preso por Cristo. Pablo hizo muchas cosas. Si ustedes recuerdan bien a Pablo, y ustedes saben bien la historia de Pablo, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, pero fue restaurado, fue perdonado porque Dios lo perdonó. Y recuérdense lo que dijo Jesucristo, que Pablo iba a sufrir mucho por su cuenta y lo podemos ver, todos los sufrimientos que tuvo Pablo y todas las cosas que hizo Pablo. Eso no fue un apóstol espiritual. Y Pablo hizo muchas cosas por Dios. Bueno, aquí ya voy a terminar el libro de Filemón y el viernes vamos a comenzar con el libro de Hebreos, que es un libro muy bonito que nos va a enseñar muchas cosas acerca de la palabra